Es un gozo siempre poder estar aquí con cada uno de ustedes aquí juntos para juntos aprender y ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El saludo en Filipenses 1 del 1 al 11, donde Pablo y Timoteo pues hacen el saludo a los cristianos en Filipo. Hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente me permiten, quiero hacer esto con el permiso de ustedes, poder empezar con este pequeño testimonio personal. Un tema que a mí personalmente me ha llenado mucho y es el servicio. Tenía yo alrededor de 12 años y mi pastor, o el hijo de mi pastor en Venezuela, me llevó a Puerto Inírida, en el departamento del Guainía, en Colombia, en la selva. Después de 3 días de río, yo que estaba en ese momento acostumbrado a comer McDonald's y a salir a los centros comerciales, mis padres me autorizan para poder acompañar al pastor, al hijo del pastor, a un viaje misionero en el Amazonas. 12 años. Tenía yo 12 años y ni siquiera tenía cédula, tenía lo que, si alguno de ustedes lo conocen, el comprobante, una tarjeta así verde que daba pena sacarla en la calle. Entonces, en esa oportunidad tenía yo 12 años y fue cuando yo conocí personalmente la necesidad que pueden pasar las personas de estas localidades. Ahí vamos a durar alrededor de 10 días y en uno de esos días, los que no saben cómo es una etnia indígena, en el centro de la etnia está el área de deportes, que es donde tienen sus canchas, las casas alrededor y la iglesia en un sitio y la escuela en otro sitio. Y nosotros comíamos en la iglesia, pero dormíamos en la escuela. Entonces, en la escuela siempre teníamos nosotros todo nuestro equipaje, comida y todo eso. Pero una noche me mandan a hacer este trayecto a buscar algo para la comida. No recuerdo ahora mismo qué era, si era el queso, no me acuerdo. Y eso empezó primera noche, segunda noche, tercera noche, ya la cuarta noche yo dije, bueno, pero no hay otra persona que pueda buscar queso, decía yo, porque tengo que ser yo, porque soy el menor. Entonces el pastor que nos llevó, el pastor de Puerto Ayacucho, el pastor Pedro Pablo me llevó aparte y me dijo, mire hermano, la clave de esto es el servicio. Y a raíz de allí, esa palabra quedó marcada en mi vida, esa palabra quedó marcada en mi corazón. Y a raíz de allí, donde decían que necesitaban ayuda, ahí estaba yo. Así, fuera en mi iglesia, fuera de mi iglesia, donde fuera, pues, esa palabra de verdad y ese don que recibí de Dios de poder estar y ayudar y servir. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre esto. El capítulo 10 tiene dos partes, o nosotros pues lo vamos a estudiar en 2 partes. La semana pasada vimos con nuestro pastor Peter, a pesar de que yo no estuve aquí, pero sé que nuestro pastor Peter habló de los primeros 16 versículos, pasando por el divorcio y la pregunta capciosa, esa, diríamos en términos populares, esa concha de mango que le lanzaron los fariseos a Jesús respecto a qué pensaba él del divorcio. Y que no era la primera vez que los fariseos intentaban prender o tentar a Jesús con respecto a lo que él pensaba de cierto caso, de cierto tema de la cultura del momento. Era una intención hostil lo que ellos veían, lo que ellos sentían en el momento de ir y hacer la pregunta a Jesús. Ellos no querían simplemente dejarlo en vergüenza, sino que las personas, sus seguidores, dejaran de seguirle, ponerle entredicho y que fuera cual fuera su respuesta, las personas dejaran de seguir. Luego vimos la bendición de los niños y la bendición que tiene ser un niño. Gracias a Dios, pues todavía soy un niño. Allá Eddie y Frederick, que ya ayer se pusieron un poco más viejos. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes.
Pero vamos a entrar entonces entre los versículos 17 y 45, que es lo que nos corresponde hoy. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 45. Pido que busquen en sus Biblias y me acompañen. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado sobre las rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús le responde: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Seguimos el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y delante de él, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a parar allí y luego seguimos. En esta segunda parte de este pasaje vamos a ver tres historias, o tres parábolas, o tres acontecimientos. Ya hemos leído el primero de ellos, que son claves en la enseñanza de este pasaje. Primero, el joven rico. Cuando leí estos pasajes yo me preguntaba, ¿qué había de importante que en este pasaje no salía una persona pobre? No salía una mujer, como en otros pasajes Jesús se encuentra con mujeres. O no salía un militar, un soldado, sino justo un hombre, un joven rico. Este joven era judío, conocedor del Antiguo Testamento, por lo tanto tenía un concepto sobre la vida eterna que tenían los judíos del momento. Concepto que se había formado él porque tenía conocimiento sobre el Antiguo Testamento.
el joven rico le hace una pregunta muy específica a Jesús. Le hace una pregunta muy específica, muy exacta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Si vamos un poco más adelante, cuando los discípulos se preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Si tratamos de encajar esta pregunta del joven rico con esta pregunta de los discípulos, posiblemente veamos que la misma pregunta se la hicieron los discípulos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El joven, como muchos de nosotros, podemos cumplir los mandamientos. No matamos, no hurtamos, honramos a nuestra padre y a nuestra madre, no juramos falso testimonio. Pero, ¿qué atesoramos en nuestro corazón? El joven no entendía en ese momento exacto. Yo me imagino Jesús caminando con algunos de los discípulos y llega corriendo, llega apresurado, emocionado, cansado, exaltado este joven y se arrodilla y le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y en su exaltación, seguro, estoy completamente seguro de que este joven no entendió lo que Jesús le estaba explicando. Jesús le estaba dando clases, le estaba dando lecciones de cómo ganar el cielo. El joven rico cumplió con lo que él conocía del Antiguo Testamento y cumplía con las tradiciones de la época que estaban en el Antiguo Testamento, pero ¿qué guardaba el joven rico en su corazón? Yo creo que atesoraba más sus riquezas que guardar los 10 mandamientos. Jesús, en otras palabras, le dijo, confía en mí. Confía en mí y serás salvo. Depende completamente de mí y serás salvo. Le di instrucciones, ve, solo te queda algo sencillo. Ya has guardado los mandamientos, desde tu juventud lo has hecho. Ya te queda lo más sencillo. Ve y vende lo que tienes y luego sígueme. Recuerdo que a otro joven le dijo, ya va, Señor, deja que vaya y yo entierre a mi padre y a mi madre y resuelva los asuntos legales que tengo que resolver y yo luego te sigo. Cuando entendemos lo que realmente Dios nos está diciendo, no lo podemos comparar con lo que tenemos atesorado en nuestros corazones. Le pregunto, o nos preguntamos hoy, ¿dónde está nuestro tesoro? Y cuando sepamos dónde está nuestro tesoro, ¿qué atesoramos? El coche, la casa, el trabajo, las amistades, la familia, el móvil, el ordenador, el dinero. Era un joven rico, así que era un hombre principal. Quiere decir que pertenecía a una buena familia, una familia noble y distinguida. Jesús le hace ver, corrigiendo, le dice, ¿por qué me llamas bueno? No había un falso conocimiento, él no estaba errado a la persona que él conocía, él sabía quién era. Y sabía que era justo, que es justo y que es bueno. En la segunda respuesta del joven, él ya no le dice maestro bueno, le dice en el versículo, primero le dice en el versículo 17, maestro bueno, quiere pedir la vida eterna, y luego le dice, maestro,
No le dice, maestro bueno. Le dice en el versículo 20, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. No le vuelve a decir, maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya estaba reconociendo que sí, que sabía quién era, pero que en su corazón había otra cosa. ¿Has pensado alguna vez en qué hay en tu corazón que no te permite agradar a Dios? ¿Has pensado alguna vez qué hay en tu corazón que te hace dudar o te hace pensar? ¿Qué sucede en nuestros corazones? La respuesta del joven hacia Jesús no era muy clara, o a pesar de que fue clara, no era lo que Jesús esperaba. Confía totalmente en mí. Si imaginemos esta historia, si el joven hubiese ido a vender sus cosas, a habérsele dado a los pobres, ahora ¿dónde está su tesoro? Hubiese encontrado su tesoro en el cielo. Y los discípulos, en cierta manera, los apóstoles en cierta manera, también dudaban de esto. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En los 10 capítulos anteriores hemos visto todas las veces que Jesús le ha dicho a los discípulos, y llegará el momento en que el Hijo del Hombre será entregado y le escupirán y lo matarán y resucitará el tercer día. Y 10 capítulos después, todavía Jesús le sigue explicando lo mismo en esa travesía, en ese viaje que llevaban, y todavía habían rastros de no dependencia de los discípulos sobre Jesús. En la siguiente historia lo vamos a ver. El versículo 32 a 34, iban caminando y Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El objetivo claro de Jesús siempre. Ahora mismo seguro no lo vemos claro, pero estos versículos definen el servicio que vino a hacer Jesús. El servicio al que Jesús vino, que lo vamos a ver al final en el versículo 45. La segunda historia se presenta entre Santiago y Juan delante de Jesús y le dice, el versículo 35, les pido que me acompañen. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué quiere que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis? Versículo 42, sí, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será el servidor de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el servicio. Mientras Jesús le dice al joven rico que no hiciera tesoro, le estaba tratando de explicar con ese mandato que le hizo, de que no hiciera tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan. Todavía los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Y la verdad es que Jacobo y Juan tenían ya, en una profecía, ya tenían ya preparados beber del vaso que que Jesús iba a beber, y ser bautizados en el bautismo que Jesús le iba a ser bautizado. En Hechos 12:2 se describe lo que le iba a suceder a Jacobo, y cómo ese sacrificio que iba a tener Jacobo por consecuencia de seguir a Cristo. Y Juan, en Apocalipsis 1:9, también en su exilio en la isla de Patmos, estos dos eventos formaban parte del sufrimiento a causa de Cristo que los discípulos iban a experimentar. Pero imaginémonos, Jacobo y Juan apartaban a Jesús y le hacían esta pregunta: Señor, nosotros solamente queremos que nos sientes a tu derecha y a tu izquierda. Inicialmente parecía una pregunta muy fácil lo que le estaban haciendo Jacobo y Juan a Jesús. Pero Jesús les dice, les responde con esta pregunta: ¿no sabéis lo que pedís? Ustedes no se imaginan lo que ustedes me están pidiendo. Y le está diciendo: ustedes no se imaginan lo que yo voy a tener que pasar, y ustedes quieren beber del vaso que yo beberé y ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado. ¿Cuál era la intención de Juan y de Jacobo de pedirle a Jesús: Señor, nos queremos sentar contigo en el cielo, en tu trono? ¿Queremos estar allí? En lo que conversamos antes del inicio del culto, cuando los discípulos, su tarea era encargarse de la lectura, del estudio, de la enseñanza y de la oración, y los discípulos se estaban encargando de cosas que podían hacer otras personas. Y Juan y Jacobo querían librarse de eso. No decimos, y tampoco lo dice el texto, que era una mala intención del corazón de Juan y de Jacobo, pero no era el propósito para el cual Dios les había llamado. Y les dice: pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Yo he titulado este sermón como el liderazgo servidor, para los que apuntan. Y era una clase magistral la que Jesús le estaba dando ahora mismo en este pasaje sobre el servicio. Yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores, y yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Vine a lavar los pies, vine a sanar enfermos, y vine a dar mi vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero tiene que ser el último.
Esto es una enseñanza, hermano. La vida cristiana trata de servir a otros, de no dejar que lo que atesoramos en nuestro corazón no nos permita servir. Nuestro ejemplo máximo es Jesucristo y vino a servirnos. La salvación no era, la salvación no es un hecho meritorio, no lo merecemos. Yo no. Es un regalo de Dios a través de Cristo y su sangre en la cruz. Pagó por mí y por ti los pecados. Es un hecho que todavía, obviamente, no habían llegado a este tiempo, lo veremos más adelante, pero era lo que iba a suceder. Y Jesús les dice, imagínense lo que va a suceder. Es la razón por la cual Jesús en tantos capítulos les ha dicho, y llegará el tiempo en que el Hijo del Hombre será entregado, y le escupirán, y le escarnecerán, y lo maltratarán y le golpearán. Morirá y resucitará al tercer día. Jesús les estaba enseñando a los discípulos que no era un gobierno jerárquico lo que había que formar, que no era un poder político que se iba a establecer luego de su muerte y resurrección, que no iba a haber uno que mandara más que otro, que los intereses personales de cada uno tenían que quedar fuera de esto, que el deseo del corazón de cada uno de los discípulos debía ser servir. En este pasaje Jesús nos enseña principios bíblicos, principios muy claros. ¿Qué pensar sobre el divorcio? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué pensamos sobre el divorcio? ¿Cómo debemos actuar? La belleza de ser como niños. El tesoro que debemos guardar nosotros como cristianos, que no es material. Y la bendición que tenemos de ser líderes, servidores. Cada uno de nosotros. Líderes, servidores. Esto no es un término nuevo, esto no lo estamos patentando hoy aquí en Madrid. Pero la clave, hermano, de la vida cristiana es servir. Porque Cristo vino a servir y a dar su vida por nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar, de poder leer tu palabra, de profundizar en ella, Señor. Gracias porque a través de estos principios y de estas historias, Señor, tú nos instruyes en cómo debemos vivir, cómo debemos hablar a otros, cómo debemos unirnos. De antemano, Señor, te damos las gracias por instruirnos a servir, Señor. Que podamos servirnos unos a otros. Que podamos también servir a otros afuera para que puedan conocerte, Señor. Te pedimos, Señor, que esto que hemos estudiado hoy pueda causar efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Que podamos compartirla con otros, Señor. Que en nuestra iglesia, ahora que vamos a formar áreas de trabajo, podamos servir, Señor, alegremente.
Coloca en nosotros corazones dispuestos al servicio, Señor, y agradarte a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.